Esta noche, te contaré dos historias escalofriantes que desafían la lógica y la razón. Susurros en la oscuridad, cadáveres que intentan comunicarse y secretos ocultos más allá de la vida. ¿Estás listo para descubrir la verdad? Si te gusta el terror y quieres seguir explorando estos relatos estremecedores, suscríbete ahora y deja tu like para más historias que pondrán a prueba tu valentía. Llevo 15 años trabajando en la morgue, un santuario clandestino donde los susurros de la muerte son mis constantes compañeros. Desde el primer día, supe que mi misión era presenciar el final de las vidas ajenas, sin dejar que esa oscuridad me tocara. La muerte era, para mí, un destino ineludible y definitivo, un descanso que separaba a los vivos de los muertos. Sin embargo, ese paradigma se desmoronó una noche fatídica. Era una noche oscura, como muchas otras. Las luces fluorescentes parpadeaban, lanzando sombras danzantes sobre las frías balas del laboratorio. El aire estaba impregnado de la fragancia metálica de la formol y el silencio era tan profundo que podía escuchar el crujir del linóleo bajo mis pies. Era mi turno de vigilar, de asegurar que todo estuviese en orden, mientras el resto del mundo dormía. De repente, un susurro rompió la calma, mi nombre flotó en el aire, Daniel. Era suave y etéreo, como si viniera del mismo umbral de la muerte. Me detuve en seco, los pelos de mi nuca se erizaron. Intenté racionalizarlo, había sido el viento, o tal vez un eco de mis propios pensamientos cansados. Pero el susurro continuó, más insistente, más familiar. Daniel. Me volví hacia la camilla más cercana. Mis ojos se abrieron como platos cuando vi que se movía. Justo 1 centímetro, pero suficiente para que el miedo se instalara en mi pecho. No puede ser, pensé. Esto es una broma pesada, un producto de mi mente sutilmente alterada por tanto tiempo al lado de la muerte. A partir de esa noche, todo cambió. Los murmullos comenzaron a intensificarse, a llenar los espacios vacíos entre respiraciones. Entre los cuerpos sin vida, noté que las expresiones parecían cambiar, como si cada uno intentara comunicar un mensaje olvidado. Pasaron los días y, con ellos, la confusión. Comencé a escuchar historias de vidas pasadas, anhelos y lamentos escondidos tras los rostros en calma. Parecían pedirme ayuda, una forma de cerrar ciclos que ni siquiera habían comenzado. Recorrí las calles de la ciudad, con cada paso resonando en el horizonte gris de mi realidad transforma. Las voces resonaban en mi mente, y cada encuentro con un vivo parecía trivial comparado con el peso de las revelaciones de los muertos. Amores perdidos, ambiciones truncadas y secretos inconfesables se mezclaban en un torrente desesperado de emociones. Una semana después de la primera noche, encontré una carta escondida en el bolsillo de un traje en la morgue. Era de una mujer que había muerto en un accidente automovilístico. Su letra era temblorosa, llena de dudas y arrepentimientos. Hablaba de un amor que había dejado atrás, de una promesa nunca cumplida. Algo dentro de mí se encendió. Decidí que debía ayudar a cada uno de ellos a encontrar la paz, aunque eso significara enfrentarme a lo que había creído durante tantos años, que la muerte era el final absoluto. Comencé a visitar a las familias de los fallecidos. En cada charla, compartía lo que había escuchado, lo que las almas intentaban transmitir. Al principio, muchos pensaron que estaba loco, pero poco a poco, algunos comenzaron a escucharme. Relataba el amor de un padre que aún vigilaba a su hijo, o la tristeza de una hija que nunca tuvo la oportunidad de conocer a su madre. Poco a poco, las historias de vida comenzaban a brillar a través de la niebla del duelo. Con cada historia compartida, sentí como el peso sobre mis hombros comenzaba a despejarse. Pero también crecían mis inquietudes. Si la muerte no era el final, ¿qué significaba realmente? Esa pregunta me consumía, me alejaba de la razón. Para mí, la línea entre la vida y la muerte se había desdibujado hasta convertirse en una nebulosa confusa. Una noche, mientras la administración del morgue dividía las sombras con sus luces parpadeantes, decidí enfrentar a la figura que había estado llamándome. Camina hacia la camilla donde todo había comenzado, el corazón palpitando con fuerza. ¿Qué quieres de mí?, exclamé en el silencio denso de la sala. Los susurros cesaron. El aire se tensó. Esperé, conteniendo la respiración. Y entonces, la voz surgió con claridad.
Ayúdanos. No era solo un eco, era un ruego. Comprendí que mi destino había cambiado. No soy solo un guardián de la muerte, sino un puente entre dos mundos. A partir de esa noche, dediqué mi vida a dar voz a aquellos que ya no podían hablar. Los muertos dejaron de ser el final, eran, en cambio, la continuación de un viaje que yo estaba dispuesto a explorar. Nunca volvería a ver la muerte como el final absoluto. Se convirtió en una llamada, en una invitación a recordar, a honrar y a sanar las heridas invisibles que nos ataban. Así, mientras la mayoría se aferra a la idea de un último aliento, yo aprendí que la vida y la muerte existen en un delicado equilibrio, un eco en la oscuridad que nos invita a escuchar. El viento aullaba entre las grietas del viejo edificio donde se realizaban las autopsias. Era un lugar sombrío, repleto de ecos de vidas que habían cruzado al otro lado, pero esa noche, el aire parecía cargado de una tensión adicional. La luz fluorescente parpadeaba, proyectando sombras que danzaban en las paredes, como si los mismos muertos estuvieran observando. Mi nombre es Clara y soy patóloga forense. Desde hace años me he acostumbrado a la muerte, pero aquella noche, mientras me preparaba para examinar el cuerpo de un hombre desconocido encontrado en un callejón, sentí que algo iba mal. El frío de la sala se volvió más penetrante cuando vi su rostro, una mueca de sonrisa macabra que parecía burlarse de mí. La extraña expresión me hizo dudar. Traté de sacudirme la inquietud y comencé la autopsia. Al abrir el estómago, un inesperado hallazgo me hizo retroceder. Pequeños trozos de papel emergieron como un secreto oculto. Con manos temblorosas, los recogí y, al leer los mensajes aterradores, el escalofrío que me recorrió no fue únicamente físico. Déjalo ir, decía uno, y el otro, tú eres el siguiente. Mis pulsos aumentaron y el sudor se deslizó por mi frente. ¿Qué significaban esos mensajes? Antes de que pudiera procesar la información, la luz titiló de nuevo y, en ese instante aterrador, escuché un sonido inconfundible, una risa. No era un eco de mi mente ni el reflejo del miedo, era la risa del cadáver. Mi corazón se detuvo y, al mirar de nuevo, vi cómo los papeles que había sostenido se desintegraban en cenizas ante mis ojos. La piel del difunto se tensó, los músculos retumbaron como si una fuerza invisible los manipulase. Mis colegas entraron en la sala justo en ese momento, pero lo que vieron fue solo un cuerpo inerte con su sonrisita perversa. Nadie creyó lo que les conté. Clamé que algo sobrenatural había sucedido, pero sus miradas eran de confusión y burla. Salí de la sala, temiendo que el resto del mundo me considerara loca. Los días siguientes fueron una pesadilla. El eco de esa risa resonaba en mi cabeza cuando intentaba dormir y los mensajes en esos papeles me perseguían. Tras investigar, descubrí que el hombre había sido acusado de múltiples crímenes, pero nunca había enfrentado justicia. Algo en su mirada, incluso en la muerte, me decía que había dejado muchas cuentas pendientes. Una noche, decidí regresar a la morgue, atraída por una inquietante necesidad de buscar respuestas. La luz seguía intermitente y el ambiente era tan pesado que apenas podía respirar. En medio de la penumbra, encontré el mismo cuerpo que una vez había estado frente a mí. Lo miré y, por un instante, sentí que su sonrisa había cobrado vida. Me acerqué, temerosa pero decidida, y susurré, ¿qué quieres de mí? En ese momento, volví a escuchar la risa, esta vez más clara y casi insinuante. Las palabras comenzaron a fluir en mi mente. Un plan retorcido formado por aquellos papeles que se habían desvanecido. Era un ciclo interminable, el muerto deseaba ser recordado, necesitaba que su historia se contara. Sin esperanza de que alguien me creyera, decidí actuar por mi cuenta. A medida que los días pasaban, cada vez me sentía más atrapada en la sombra del muerto. Comencé a investigar más sobre él, sus crímenes y las víctimas olvidadas. Descubrí que había causado estragos en la vida de muchas personas, mujeres que nunca regresaron a casa, hombres que sufrieron sin consuelo. Con cada revelación, la risa resonaba de nuevo. Era un recordatorio de que no había terminado su relato. Una noche,
mientras revisaba documentos antiguos en la biblioteca de la policía, me vi rodeada de una sensación de desesperación. Tan pronto como cerré el archivo, sentí un frío abrumador. La figura del hombre se apareció, su sonrisa aún más prominente. «Déjalo ir», repetía, y su voz era como un susurro en mi oído, un eco profundo de la muerte misma. Sentí que el terror se apoderaba de mí, pero, en lugar de huir, sentí la necesidad de comprender. «¿Por qué?», pregunté, sintiendo una mezcla de miedo y compasión. Se acercó, y aunque no podía tocarme, sentí su aliento helado. «Porque yo soy lo que dejé atrás». Entonces lo entendí. No había solo terror en su ser, había un anhelo de redención y de justicia. Sin pensarlo dos veces, decidí escribir su historia, la verdad sobre sus actos. Cada palabra que plasmé en el papel parecía calmar su tormento, como si cada letra borrara un poco de su sufrimiento. La noche final llegó mientras escribía la última oración. En ese instante, la risa cesó, y sentí un alivio que nunca había imaginado. La sala se iluminó con una luz cálida, y su sonrisa se apagó lentamente. Por fin, había logrado liberarlo. Al salir de la biblioteca, un pesado peso se alzó de mis hombros. Sabía que nadie creería mi relato ni mi experiencia en la morgue, pero ahora estaba en paz. La puerta tras de mí se cerró con un suave clic, y el recuerdo del hombre se desvaneció como los papeles en su estómago. Aunque sabía que había tocado algo más allá de la muerte, el eco de su risa ya no me atormentaría. Camino hacia la libertad, dejando atrás una última advertencia: algunas historias están destinadas a ser olvidadas, pero siempre encuentran la forma de ser contadas.